En el corazón de las páginas bíblicas, existe un hombre cuya historia permanece en las sombras, pero cuya influencia cambió el curso de la humanidad: Taré, el padre de Abraham, abuelo de Isaac e Ismael, y el hombre que inició un viaje hacia lo desconocido, pero nunca llegó a su destino. ¿Quién fue realmente este fabricante de ídolos? ¿Un líder atrapado en la idolatría o un puente indispensable hacia la fe que transformaría al mundo? En este vídeo, exploraremos cómo Taré, con sus decisiones imperfectas y su obediencia incompleta, sentó las bases para que su linaje se convirtiera en el origen de las grandes religiones monoteístas. Descubrirás relatos que pocos conocen, tensiones familiares que definieron generaciones y lecciones de un hombre que, sin llegar a la meta, preparó el camino para la eternidad. No te pierdas ni un segundo de esta historia intrigante. Suscríbete ahora para no perderte más contenido fascinante como este, y si te impacta tanto como a nosotros, compártelo con quienes necesitan descubrir estas verdades ocultas de la historia bíblica. La historia de Taré podría cambiar tu forma de ver el pasado y el futuro. Ur de los Caldeos, una de las joyas más deslumbrantes de la antigua Mesopotamia, no era simplemente una ciudad, era un centro de poder, comercio y religión. Sus imponentes zigurats se alzaban hacia los cielos, como si intentaran desafiar a los dioses mismos, reflejando la ambición de una sociedad en pleno auge. Aquí, en medio de calles bulliciosas, comerciantes provenientes de tierras lejanas y el aroma del incienso quemado en los templos, vivió Taré, un hombre cuyo nombre aún resuena en las páginas de la historia sagrada. En este vibrante contexto, Ur no solo era la cuna de la civilización, sino también un escenario donde las deidades de arcilla y piedra gobernaban los corazones y las mentes de sus habitantes. Eran tiempos en los que la idolatría no era cuestionada, sino exaltada como el pilar de la existencia misma. Taré, como parte de esta rica pero espiritualmente compleja cultura, no era un mero espectador, él desempeñaba un papel activo que lo distinguía entre sus contemporáneos. Taré no era un hombre común. Su linaje lo conectaba directamente con los patriarcas que descendían de Sem, el hijo de Noé. Aunque esta conexión le otorgaba cierto estatus, su verdadera influencia radicaba en su posición como cabeza de una familia prominente. Como líder familiar, su responsabilidad iba más allá de proveer sustento, era el guardián de las tradiciones y costumbres que habían sido transmitidas de generación en generación. En una sociedad jerárquica como la de Ur, su rol también lo posicionaba como un hombre de autoridad. Administraba los asuntos de su clan, gestionaba propiedades y probablemente supervisaba el aprendizaje de sus hijos, quienes más tarde se convertirían en figuras claves en la historia. Pero su liderazgo no estaba exento de desafíos. En una época donde la devoción a los ídolos dictaba cada aspecto de la vida, Taré se enfrentaba al dilema constante de preservar su herencia mientras participaba activamente en una cultura profundamente pagana. En el corazón de la identidad de Taré se encontraba su oficio como fabricante de ídolos. Esta ocupación, que podría parecer insignificante para los estándares modernos, era entonces una vocación de alta estima. Los ídolos que él y otros artesanos producían no eran simples objetos, representaban deidades que los hombres y mujeres de Ur adoraban con fervor. Estas estatuillas de barro, madera o metal simbolizaban el vínculo entre lo terrenal y lo divino, y eran tratadas con reverencia y temor. El taller de Taré Seguiramente era un lugar de intensa actividad, donde los materiales en bruto eran moldeados, tallados y decorados hasta transformarse en objetos de culto. Pero más allá del valor material, cada ídolo era una representación física del vacío espiritual que llenaba la ciudad. ¿Qué pensaba Taré al dar forma a dioses que no podían ver ni oír? ¿Se cuestionaba alguna vez el significado detrás de su trabajo, o simplemente lo aceptaba como parte de su destino? En medio de esta opulencia espiritual y material, la figura de Taré se alza como un enigma. Por un lado, era un hombre que prosperaba en una cultura dominada por la idolatría. Por otro, su linaje lo conectaba con una narrativa divina que lo precedía, y que pronto se revelaría a través de su hijo, Abraham. Pero aún no llegamos a ese punto. En estos días de esplendor en Ur, Taré era simplemente un hombre atrapado entre la tradición y un futuro desconocido, entre las riquezas de una ciudad idolátrica y el eco distante de un llamado divino. Sus días en Ur fueron el preludio de una historia que cambiaría para siempre el rumbo de la humanidad. ¿Podría imaginar este fabricante de ídolos que uno de sus descendientes sería conocido como el padre de la fe? Probablemente no. Sin embargo, los días de Taré en Ur estaban tejiendo los hilos de un destino que trascendería siglos. Taré no era un hombre cualquiera, y su linaje así lo afirmaba. Su árbol genealógico, cuidadosamente preservado a través de generaciones, trazaba una línea directa hasta Sem, el hijo de Noé. Sem, considerado el patriarca de las naciones semitas, había sobrevivido al cataclismo del diluvio y llevado consigo las promesas y el conocimiento de un Dios único, un legado que debía ser transmitido a sus descendientes.
Sin embargo, a medida que las generaciones se sucedieron, este linaje enfrentó una paradoja espiritual, la tensión entre la devoción al Dios de Noé y la atracción hacia los dioses de la tierra que habitaban. Taré, siendo parte de esta línea ancestral, vivía en un momento crucial. Aunque era heredero de una tradición espiritual que hablaba de un creador soberano, su contexto cultural y su papel como fabricante de ídolos lo situaban en el centro de una sociedad profundamente influenciada por el politeísmo. En él, convergían las promesas divinas y las prácticas humanas, creando un contraste que marcaría su vida y la de sus descendientes. Para comprender plenamente el papel de Taré, es necesario volver a las palabras pronunciadas por Dios a Noé después del diluvio. A través de Sem, Dios preservaría una línea especial, una familia que, eventualmente, traería redención a toda la humanidad. Aunque esta promesa no era aún plenamente entendida, el linaje de Sem se distinguía como portador de una bendición única. Taré, como descendiente de Sem, era parte de este plan divino, aunque probablemente no lo supiera con claridad. ¿Acaso sentía el peso de esta responsabilidad espiritual, o estaba demasiado ocupado con los asuntos cotidianos de su vida en Ur? Lo que sí sabemos es que, aunque Taré no era perfecto y estaba inmerso en una cultura idolátrica, Dios lo escogió como el antecesor de una nación santa. Sus hijos, Abraham, Nahor y Harán, serían piezas clave en la continuación de esta promesa, pero no sin antes enfrentar desafíos y decisiones que definirían sus destinos. En el hogar de Taré, la fe y la idolatría coexistían en un equilibrio incómodo. Por un lado, su linaje llevaba consigo la memoria de un Dios que había salvado a la humanidad a través del arca de Noé. Por otro, la realidad cotidiana de Ur, con su obsesión por los dioses locales, influía profundamente en las prácticas familiares. Algunos relatos judíos posteriores sugieren que Abraham, su hijo, fue un crítico vehemente de la idolatría practicada por su padre, llegando incluso a destruir los ídolos en una ocasión. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Había en Taré un conocimiento residual del Dios verdadero, mezclado con la adoración a los ídolos? Es posible que, aunque estuviera inmerso en las tradiciones de su entorno, hubiera destellos de la fe de sus antepasados en su corazón, transmitidos en las historias que probablemente narraba a sus hijos. Sin embargo, esta dualidad no era única de Taré. Representaba la lucha de toda una generación que estaba atrapada entre la memoria de un Dios único y la atracción de una religiosidad visible y tangible. En este contexto, la elección de Taré de trasladar a su familia hacia Canaán, aunque incompleta, puede interpretarse como un acto de obediencia parcial a un llamado divino, o simplemente como una decisión pragmática. Sea como fuere, este movimiento sería el catalizador de eventos que cambiarían el curso de la historia. Aunque Taré no sería el héroe de la narrativa divina, su linaje y sus decisiones dejaron una marca indeleble en la historia de la humanidad. En su hogar convivían los ídolos de barro y las historias de un Dios que había hecho cielos y tierra. Era un hombre dividido entre dos mundos, pero a través de él, la llama de la promesa divina no se extinguió. Taré, sin saberlo, estaba preparando el terreno para que su hijo Abraham diera el paso definitivo, abandonar la idolatría y seguir al Dios único. ¿Qué fuerza misteriosa impulsaba a Taré a mantener a su familia unida en medio de estas tensiones espirituales? ¿Fue acaso un resquicio de fe lo que lo llevó a emprender el camino hacia Canaán? Aunque muchas de estas preguntas quedan sin respuesta, lo que es innegable es que su linaje no solo sobrevivió, sino que prosperó. En él estaba contenida la semilla de una promesa que se cumpliría siglos después, en una nación escogida para bendecir al mundo. El dolor de un padre que pierde a su hijo es insondable. Para Taré, la muerte de Harán no fue solo una tragedia personal, sino un evento que fracturó a su familia y marcó un punto de inflexión en su vida. Harán, padre de Lot, no era simplemente uno de sus 3 hijos, su nombre llevaba un peso emocional y simbólico que ahora, tras su muerte, parecía una cruel paradoja. Las escrituras nos dicen poco sobre las circunstancias de su fallecimiento, pero el simple hecho de que ocurrió, en presencia de su padre, en la tierra de su nacimiento, Ur de los Caldeos, Génesis 11 y 28, nos da un atisbo de la profundidad del dolor de Taré. En una cultura donde los padres no esperaban enterrar a sus hijos, esta pérdida debió haber resonado como un eco interminable en la vida de este anciano patriarca. Harán murió joven, dejando a su hijo Lot como huérfano y a Taré como un hombre desgarrado. La muerte de Harán obligó a Taré a tomar decisiones cruciales para su familia. Como cabeza del clan, tenía que evaluar cómo reorganizar la estructura familiar tras esta pérdida. Lot, ahora sin padre, se convirtió en una responsabilidad compartida entre Taré y sus hermanos, Abraham y Nahor. Aunque Abraham eventualmente asumiría un papel paternal para Lot, en ese momento fue Taré quien tuvo que ofrecer estabilidad en medio del caos. La tragedia de Harán pudo haber servido como catalizador para que Taré reconsiderara su vida en Ur. ¿Era este lugar lleno de ídolos y tumulto realmente un hogar seguro para su familia?
¿O representaba la muerte de su hijo un presagio de que algo más profundo debía cambiar? Estas preguntas no solo habrían pesado en la mente de Taré, sino que también habrían influido en sus acciones posteriores. Es posible que la presencia constante de Lot, el hijo huérfano de Harán, fuera un recordatorio doloroso de la pérdida. Taré habría sentido una mezcla de amor y responsabilidad hacia su nieto, pero también habría experimentado una profunda melancolía al verlo crecer sin su padre. Esta complejidad emocional seguramente influyó en su decisión de buscar un nuevo comienzo para su familia. La muerte de Harán parece ser un punto de inflexión en la vida de Taré, y algunos comentaristas han sugerido que pudo ser una de las razones principales para su partida de Ur. Aunque las escrituras no dan una razón explícita para el traslado de la familia, el contexto sugiere que la combinación de pérdida, presión cultural e insatisfacción espiritual podría haber impulsado a Taré a tomar esta decisión. Ur, con toda su opulencia y religiosidad idolátrica, pudo haber comenzado a parecer un lugar vacío y sin esperanza para Taré. Quizás la muerte de su hijo fue el golpe final que le hizo darse cuenta de que algo debía cambiar. Aunque el viaje hacia Canaán se quedó incompleto, con la familia estableciéndose en Harán, el acto de partir de Ur fue significativo. Fue una declaración tácita de que Taré estaba buscando algo diferente, algo que tal vez no entendía del todo, pero que sentía profundamente en su espíritu. El hecho de que Taré se detuviera en una ciudad llamada Harán ha llevado a algunos a preguntarse si este lugar fue elegido por razones sentimentales, como un tributo a su hijo fallecido. Aunque no hay evidencia definitiva de que Taré haya nombrado la ciudad, la coincidencia es notable. Establecerse en Harán podría haber sido tanto un acto de homenaje como un intento de comenzar de nuevo. Sin embargo, esta estancia intermedia también podría reflejar un estado emocional, una incapacidad para seguir adelante por completo. Harán representaba un lugar de transición, un punto entre la idolatría de Ur y las promesas de Canaán. En este limbo, Taré vivió el resto de sus días, sin alcanzar la tierra prometida, pero dejando un legado que impulsaría a su hijo Abraham a completar el viaje. La muerte de Harán no solo afectó a Taré, cambió el curso de toda la historia bíblica. Sin esta tragedia, es posible que Taré nunca hubiera abandonado Ur, y el viaje de fe de Abraham podría haber tomado un rumbo diferente. En medio del dolor, Dios estaba obrando silenciosamente, utilizando la pérdida de Harán para orquestar un plan mucho más grande. Taré, aunque marcado por la pena, dejó una lección poderosa. Incluso en medio del dolor más profundo, hay decisiones que, aunque difíciles, pueden abrir el camino hacia un propósito mayor. Aunque no vivió para ver el cumplimiento de las promesas divinas, sus pasos llevaron a su familia más cerca del destino que Dios había preparado. El viaje de Taré hacia la tierra prometida comenzó con un acto de valentía y propósito, pero también con incertidumbre. Al salir de Ur, cargado con la memoria de su hijo Harán y el peso de liderar a su familia, Taré emprendió un camino que parecía dirigido hacia Canaán, un lugar que simbolizaba algo más que un nuevo hogar. Era una tierra cargada de promesas, aunque Taré probablemente no entendía completamente el alcance de su significado. Sin embargo, su marcha se detuvo antes de alcanzar el destino. En lugar de llegar a Canaán, Taré y su familia se establecieron en Harán, una ciudad cuyo nombre resonaba con la presencia constante de su hijo perdido. La escritura no explica por qué Taré detuvo su viaje, pero esta pausa plantea una pregunta intrigante: ¿fue su obediencia incompleta a un llamado divino, o simplemente un desvío debido al cansancio, la comodidad o el dolor? Harán se convirtió en un refugio temporal que, para Taré, se transformó en su lugar final de residencia. Lo que comenzó como un viaje con intención terminó en una migración incompleta. El nombre de la ciudad, Harán, no pudo haber sido una coincidencia insignificante para Taré. Aunque el texto bíblico no sugiere que él mismo nombrara la ciudad, su conexión emocional con el lugar es inevitable. Harán, el hijo fallecido, estaba presente no solo en la memoria de Taré, sino también en el mismo suelo donde decidió establecerse. Esta ciudad se convirtió en una especie de monumento viviente al hijo perdido, un recordatorio constante de la tragedia que había alterado el curso de su vida. Harán era una ciudad próspera y estratégicamente ubicada en las rutas comerciales, ofreciendo seguridad y oportunidades económicas. Puede que Taré, al ver las riquezas y el movimiento vibrante de la ciudad, haya optado por detenerse allí en lugar de continuar hacia un destino que todavía le resultaba incierto. Sin embargo, también es posible que el dolor de la pérdida lo haya paralizado emocionalmente, haciéndolo incapaz de seguir adelante. En ese sentido, Harán no solo fue una ciudad, sino un símbolo del limbo en el que vivió Taré hasta su muerte. A pesar de las decisiones que tomó, Taré continuó siendo la figura central en la estructura familiar. Su liderazgo, aunque marcado por el dolor y la indecisión, seguía siendo una influencia poderosa sobre sus hijos. Abraham, Nahor y Lot dependían de él para la dirección y la estabilidad. Incluso en Harán,
Taré debió haber continuado guiando a su familia en asuntos prácticos, como el comercio, la administración de bienes y la adaptación a una nueva cultura. Sin embargo, la relación de Taré con Abraham, en particular, parece haber sido más compleja. Abraham, quien más tarde recibiría el llamado directo de Dios para continuar el viaje a Canaán, debió haber observado de cerca las decisiones de su padre. ¿Veía Abraham en la estancia en Harán un acto de desobediencia? ¿O simplemente entendía que su padre había llegado tan lejos como pudo, dadas las circunstancias? Taré, en su rol como líder, también estaba moldeando las prioridades espirituales de su familia, aunque de manera ambigua. Si bien no completó el viaje a Canaán, su acto de salir de Ur y llegar a Harán marcó un precedente importante. Fue Taré quien puso en movimiento el éxodo de la idolatría hacia algo más grande, incluso si no alcanzó a ver el cumplimiento de ese propósito. La estancia de Taré en Harán puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, puede parecer una obediencia parcial, un hombre que escuchó el llamado de Dios, pero que no tuvo la fe suficiente para llevarlo a cabo completamente. Por otro lado, también puede verse como una etapa necesaria en el proceso divino. Harán, aunque no era el destino final, proporcionó un lugar donde Abraham pudo crecer, madurar y prepararse para recibir el llamado definitivo de Dios. El papel de Taré, aunque incompleto, no fue en vano. Él sembró la semilla del movimiento hacia la tierra prometida, una semilla que florecería en su hijo Abraham. Aunque murió en Harán, su legado continuó en el viaje que Abraham completaría, un viaje que cambiaría la historia de la humanidad. Taré falleció en Harán, dejando a su familia con la responsabilidad de continuar lo que él no pudo terminar. Su muerte marcó el fin de una era, pero también fue el comienzo de otra. Abraham, quien hasta entonces había seguido los pasos de su padre, ahora estaba listo para asumir el liderazgo y completar el viaje hacia Canaán, esta vez no solo como un movimiento físico, sino como un acto de fe en el Dios que había llamado a su familia desde el principio. La estancia en Harán, aunque parecía un desvío, fue un capítulo necesario en el desarrollo de la familia de Taré. Fue un lugar donde la fe y el liderazgo de Abraham se afianzaron, y donde la memoria de Taré permaneció viva, no como un hombre perfecto, sino como un hombre cuya vida fue parte de un plan divino más grande de lo que él mismo pudo haber imaginado. Los tres hijos de Taré, Abraham, Nahor y Harán, representaban ramas distintas de un mismo árbol familiar, cada uno con un carácter y un destino que definirían no solo sus vidas, sino también la historia de la humanidad. Harán, el hijo mayor, fue quizás el más pragmático y estable de los tres. Padre de Lot y de hijas mencionadas en la genealogía, Harán parecía destinado a asumir un papel importante dentro de la familia. Sin embargo, su temprana muerte truncó sus posibilidades y dejó una sombra de dolor que marcaría a Taré y al resto de su familia. Aunque su vida fue breve, sus hijos, especialmente Lot, se convirtieron en figuras clave en los eventos futuros. Nahor, por otro lado, parece haber sido más reservado y menos dispuesto a abandonar las tradiciones familiares y la seguridad de su entorno. Se quedó en Harán incluso después de la partida de Abraham hacia Canaán. Su linaje, sin embargo, continuaría siendo importante, ya que sería a través de su descendencia que surgirían figuras significativas como Rebeca, la esposa de Isaac, y Labán, el padre de Raquel y Lea. Abraham, el más joven, es la figura que sobresale por su fe y disposición a dejar atrás la comodidad de lo conocido para seguir el llamado de Dios. A diferencia de sus hermanos, Abraham se destacaba por su capacidad de romper con las tradiciones de idolatría de su entorno y perseguir una relación directa con el Creador. Su carácter intrépido, su fe inquebrantable y su disposición a obedecer lo imposible lo hicieron el heredero espiritual de la promesa divina. Como padre, Taré tenía la responsabilidad de mantener a sus hijos unidos en una época donde la familia era la base de la supervivencia y el legado. Sin embargo, su papel como patriarca no estuvo exento de tensiones. Por un lado, Taré podría ser visto como un unificador, alguien que, incluso en medio de la tragedia de la muerte de Harán, buscó preservar la estabilidad familiar. Al tomar bajo su protección a Lot, el hijo huérfano de Harán, demostró un sentido de responsabilidad que trascendía el dolor personal. Además, su decisión de trasladar a la familia de Ur a Harán pudo haber sido un intento de comenzar de nuevo, ofreciendo una oportunidad de reconciliación y prosperidad para sus hijos sobrevivientes. Por otro lado, el liderazgo de Taré también pudo haber generado conflictos internos. Abraham, con su creciente fe en un Dios único, podría haber chocado con la dependencia de Taré en la idolatría tradicional. Este conflicto de visiones espirituales habría puesto a prueba la dinámica familiar, especialmente si consideramos que Nahor parece haber estado más alineado con las costumbres antiguas que con las nuevas convicciones de Abraham. La relación entre los hermanos también debió haber sido complicada. Lot, al perder a su padre, quedó en una posición de vulnerabilidad que podría haber generado tanto compasión como tensiones dentro de la familia.
Mientras Nahor parecía cómodo con la seguridad de Harán, Abraham mostraba una disposición a aventurarse más allá, lo que pudo haber sido visto como imprudente o incluso desleal por parte de su hermano. Las mujeres en la familia de Taré también jugaron un papel significativo, aunque sus historias a menudo están relegadas a un segundo plano en los textos bíblicos. Entre ellas, Sarai, Sara y Milca se destacan como figuras clave. Sarai, esposa de Abraham, no era solo una mujer de gran belleza, como menciona la Biblia, sino también alguien con una influencia espiritual y emocional considerable en su esposo. Sarai era estéril, un hecho que debió haber sido una fuente de profunda tristeza en una sociedad donde la maternidad era fundamental para la identidad femenina. Taré, como patriarca, probablemente tuvo que mediar en esta situación, asegurando la posición de Sarai dentro de la familia, especialmente en los primeros años de su matrimonio con Abraham. Milca, esposa de Nahor, representaba el lado más tradicional de la familia. Como hija de Harán, su matrimonio con Nahor consolidó la estructura interna del clan, manteniendo los lazos familiares estrechos. Aunque su papel en la narrativa es menos destacado, su linaje eventualmente desempeñaría un papel crucial en las generaciones futuras. La relación de Taré con estas mujeres, aunque no descrita en detalle, debió haber sido de respeto y protección. Como patriarca, Taré era responsable no solo de la estabilidad económica y social de la familia, sino también de garantizar que las relaciones dentro del clan se mantuvieran fuertes y funcionales. Esto habría sido especialmente importante dada la presión cultural y espiritual que enfrentaban como migrantes en Harán. Los hijos de Taré tomaron caminos diferentes, pero todos dejaron un impacto duradero. Harán, a través de Lot, se convirtió en el origen de las naciones de Moab y Amón. Nahor, al permanecer en Harán, mantuvo la conexión con las tradiciones familiares y se convirtió en un enlace clave para el futuro matrimonio de Isaac. Abraham, por su parte, rompió con el pasado y se convirtió en el padre de la fe, dando inicio a una nueva era en la historia espiritual de la humanidad. En este mosaico de personalidades y destinos, Taré emerge como una figura que, aunque imperfecta, fue el puente entre el pasado y el futuro. Su influencia, directa o indirecta, ayudó a moldear a sus hijos en formas que trascendieron su tiempo, asegurando que su linaje dejara una marca indeleble en la historia. Taré vivió en una época de grandes transiciones espirituales. Aunque su linaje lo conectaba con Sem y la herencia de Noé, quienes adoraban al Dios único, su contexto cultural estaba profundamente arraigado en la idolatría. Como fabricante de ídolos en Ur, Taré no solo participaba en las prácticas paganas, sino que también contribuía activamente a su perpetuación. Sin embargo, su historia deja entrever la posibilidad de que su relación con lo divino fuera más compleja que una simple entrega al politeísmo. ¿Fue Taré completamente ajeno al conocimiento del Dios verdadero? Es difícil responder con certeza. Por un lado, su linaje sugiere que debía conocer las historias de Noé y el pacto divino. Por otro, la vida en Ur lo inmersió en una cultura donde los dioses de piedra y barro eran reverenciados como todopoderosos. Es posible que Taré viviera en una especie de tensión espiritual, atrapado entre la verdad de sus ancestros y la realidad cultural de su tiempo. La decisión de Taré de dejar Ur podría ser interpretada como un primer indicio de una respuesta a un llamado divino, aunque no completamente desarrollado. Sin embargo, al establecerse en Harán, su obediencia quedó incompleta, reflejando quizás una falta de fe total en el Dios de sus antepasados. Esto lo diferencia de Abraham, quien más tarde demostraría una fe que rompía con las tradiciones idolátricas de la familia. Los textos bíblicos no nos ofrecen un relato claro sobre un posible cambio espiritual en la vida de Taré, pero tradiciones judías y cristianas han intentado llenar los vacíos. Según el Midrash, relatos interpretativos judíos, Abraham habría desafiado abiertamente la idolatría de su padre. En uno de los relatos más conocidos, se dice que Abraham destruyó los ídolos en el taller de Taré y dejó solo uno intacto, colocando un martillo en sus manos. Cuando Taré le preguntó qué había sucedido, Abraham respondió que los ídolos habían peleado entre ellos. Taré, incrédulo, le dijo que los ídolos no podían hacer nada, a lo que Abraham replicó: «Entonces, ¿por qué los adoras?». Este relato, aunque no aparece en la Biblia, pinta a Taré como un hombre atrapado en sus costumbres, pero no necesariamente cerrado al cambio. Algunos interpretan que este tipo de confrontaciones con su hijo mayor podrían haber sembrado dudas en su corazón sobre la validez de la idolatría. Desde una perspectiva cristiana, Taré es visto principalmente como un hombre que inició un viaje físico y espiritual, pero que no completó ninguno de los dos. Hebreos 11, 8-9 se enfoca en Abraham como el verdadero héroe de la fe, pero la partida de Ur, liderada inicialmente por Taré, podría interpretarse como una señal de que, al menos en algún nivel, estaba abierto a un cambio. Aunque Taré nunca alcanzó la tierra prometida ni parece haber abandonado completamente la idolatría, su papel como puente entre el paganismo y la fe monoteísta es innegable.
Fue él quien tomó la decisión de dejar Ur, una ciudad profundamente idolátrica, llevando a su familia hacia un camino que, aunque incompleto en su vida, sería culminado por Abraham. Taré representa la generación de transición, hombres y mujeres que, aunque atrapados en las tradiciones de su tiempo, fueron instrumentos indirectos para que las promesas divinas se realizaran. Su vida es un recordatorio de que incluso aquellos que no terminan el camino pueden allanar el terreno para que otros lo hagan. En última instancia, Taré fue un padre cuya vida estuvo marcada por ambigüedades espirituales, pero su legado no puede ser ignorado. A través de él, Abraham heredó no solo una conexión ancestral con el Dios de Noé, sino también un ejemplo de la necesidad de buscar algo más allá de lo que ofrece el mundo visible. La fe de Taré pudo haber sido imperfecta, pero preparó el escenario para que su hijo Abraham emergiera como el patriarca del monoteísmo. Taré murió en Harán, sin haber conocido la tierra prometida ni el pleno cumplimiento de las promesas divinas. Su vida parece haber sido un eco lejano de un llamado que solo Abraham respondería plenamente. Sin embargo, incluso en su incompletitud, Taré desempeñó un papel esencial. Fue un hombre atrapado entre dos mundos, el paganismo de su tiempo y las semillas del monoteísmo que crecerían en su hijo. Su historia nos muestra que no todos los llamados son respondidos de manera perfecta, pero incluso los pasos parciales pueden ser utilizados por Dios para cumplir su propósito. Taré, aunque no es recordado como un hombre de gran fe, fue una figura esencial en la transición espiritual de su familia, marcando el inicio de una historia que cambiaría el destino de la humanidad. La historia de Taré está profundamente entrelazada con la promesa que Dios haría a su hijo Abraham, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y que, a través de ella, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Génesis 12, 2-3. Aunque Taré no vivió para escuchar esta promesa directamente, su vida fue el punto de partida de este cumplimiento. Taré era más que un padre, sin saberlo, estaba plantando las semillas de una herencia espiritual que transformaría el mundo. Abraham, como hijo de Taré, fue moldeado no solo por la fe que desarrolló más adelante, sino también por las decisiones y experiencias de su padre. El viaje hacia Harán, aunque incompleto, preparó a Abraham para emprender el camino hacia Canaán cuando el llamado de Dios lo alcanzó. Así, Taré, con sus limitaciones y su obediencia parcial, fue instrumental en colocar a su familia en el lugar correcto para recibir la revelación divina. En este sentido, la visión profética de la descendencia de Abraham comienza con Taré. Él fue el primero en salir de Ur, un acto que simbolizaba un rechazo, aunque parcial, a la idolatría de la ciudad y un movimiento hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Su rol fue preparatorio, un puente que conectó el pasado idólatra con el destino monoteísta de su linaje. Taré es una figura ambigua en el desarrollo de los planes divinos. Por un lado, su obediencia incompleta, al detenerse en Harán en lugar de continuar hacia Canaán, podría interpretarse como un obstáculo. Al quedarse en Harán, Taré no completó el viaje que parecía ser parte de un propósito mayor. Su muerte allí marcó el final de su participación directa en la historia del pacto de Dios con su descendencia. Por otro lado, Taré puede ser visto como un catalizador. Sin su decisión de dejar Ur, Abraham no habría estado en Harán, listo para escuchar y obedecer el llamado de Dios. Incluso en su imperfección, Taré fue usado para iniciar un movimiento hacia el cumplimiento del plan divino. Dios, en su soberanía, utilizó las decisiones y circunstancias de Taré, tanto las acertadas como las incompletas, para avanzar su propósito eterno. La relación de Taré con sus hijos también refleja esta dualidad. Aunque no alcanzó la fe que definiría a Abraham, su liderazgo y protección de la familia aseguraron que Abraham, Nahor y Lot estuvieran en la posición necesaria para cumplir sus respectivos roles en la historia divina. Como abuelo de Isaac e Ismael, Taré dejó un legado que resonaría mucho más allá de su tiempo. Aunque Taré murió sin conocer a sus nietos, su vida sentó las bases para el impacto que estos dos hombres tendrían en la historia de la humanidad. Isaac, el hijo prometido de Abraham, sería el portador del pacto de Dios y el precursor del pueblo de Israel. A través de Isaac, el linaje de Taré se conectaría directamente con la nación que daría origen a los profetas, la ley y eventualmente, al Mesías. Ismael, el primogénito de Abraham, también jugaría un papel importante, convirtiéndose en el antepasado de una gran nación. Aunque la relación entre Isaac e Ismael estuvo marcada por el conflicto, ambos compartían la herencia de Taré como su abuelo, conectando sus destinos con la promesa de Dios a Abraham de que su descendencia sería bendecida. El legado de Taré como abuelo es uno de amplitud y diversidad. Sus decisiones, aunque limitadas por su comprensión y contexto, llevaron a que dos grandes ramas de su linaje moldearan la historia del Medio Oriente y, por extensión, del mundo entero. Isaac representó el cumplimiento del pacto de fe, mientras que Ismael se convirtió en el padre de una multitud, cumpliendo la promesa de Dios de hacer de Abraham el padre de muchas naciones.
La vida de Taré no fue la de un hombre perfecto ni la de un héroe de la fe. Sin embargo, su papel fue crucial para el cumplimiento de un plan que iba más allá de su comprensión. Taré no vio la tierra prometida, ni escuchó las promesas que Dios hizo a Abraham, pero su vida preparó el escenario para que estas promesas se cumplieran. Como abuelo de Isaac e Ismael, y como el hombre que sacó a su familia de Ur, Taré dejó un legado que habla de la soberanía de Dios. Incluso en su imperfección, su historia demuestra que cada decisión, por pequeña o incompleta que parezca, puede ser utilizada para propósitos eternos. Taré fue un puente entre el pasado idólatra de su linaje y el futuro monoteísta que definiría a sus descendientes. Su vida nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones, incluso cuando no vemos su resultado final. Aunque murió en Harán, sin alcanzar la plenitud de las promesas divinas, Taré fue una pieza esencial en el rompecabezas de la redención. Y así, su nombre permanece, no como el Padre perfecto, sino como el hombre que dio los primeros pasos hacia el cumplimiento de un propósito eterno. La vida de Taré llegó a su fin en Harán, un lugar que había elegido como refugio después de abandonar Ur. Su muerte, mencionada brevemente en la narrativa bíblica, podría parecer insignificante al compararla con los eventos posteriores protagonizados por Abraham. Sin embargo, su papel como patriarca y la huella que dejó en su familia aseguran que su memoria no fue completamente olvidada. En la cultura de su tiempo, los patriarcas eran recordados y honrados como las raíces de la familia. Es probable que Taré, a pesar de sus defectos y limitaciones, fuera respetado por sus hijos y nietos. Su liderazgo, aunque imperfecto, los había guiado a Harán, y su decisión de dejar Ur marcó el comienzo del cumplimiento del llamado divino que más tarde recaería en Abraham. Aunque Taré no completó el viaje hacia Canaán, su muerte en Harán no borró su legado. Abraham, quien heredó tanto su linaje como la responsabilidad espiritual, seguidamente lo recordó con una mezcla de gratitud y reflexión. Taré, en muchos sentidos, fue el inicio de una historia que continuaría desarrollándose mucho después de su partida. La muerte de Taré en Harán representa un momento crucial en la narrativa bíblica. Antes de que Abraham pudiera responder plenamente al llamado de Dios, debía separarse de la influencia de su padre. Esto no implica que Taré fuera un obstáculo directo, pero su permanencia en Harán podría haber simbolizado un lazo emocional y cultural que Abraham necesitaba cortar para avanzar hacia el destino que Dios había preparado para él. Dios llamó a Abraham para salir de su tierra, su parentela y la casa de su padre. Génesis 12, 1. Este llamado, que Abraham no cumplió plenamente mientras Taré vivía, subraya la necesidad de una ruptura completa con el pasado. La muerte de Taré permitió a Abraham liberarse de cualquier compromiso que pudiera haberlo retenido en Harán, dándole la libertad de obedecer plenamente el mandato divino. En este sentido, la muerte de Taré no fue solo el fin de su vida terrenal, sino también el inicio simbólico de una nueva etapa en la historia de su familia. Abraham, ahora el líder indiscutible, estaba listo para continuar el viaje que su padre había iniciado pero no completado. Este momento marca una transición clave en el plan divino, el paso de una obediencia parcial a una fe completa. Harán, la ciudad donde Taré vivió sus últimos días, tiene un profundo simbolismo en la narrativa bíblica. Más que un simple lugar geográfico, Harán representa una etapa intermedia, un punto de transición entre el paganismo de Ur y la promesa de Canaán. Para Taré, Harán fue un refugio temporal que se convirtió en su destino final. La ciudad ofrecía seguridad, estabilidad y una conexión emocional con su hijo fallecido, Harán, cuyo nombre llevaba. Sin embargo, para Abraham, Harán era solo un paso en el camino hacia el cumplimiento de un llamado mucho mayor. El simbolismo de Harán como un lugar de transición resalta la tensión entre el confort de lo conocido y la fe necesaria para avanzar hacia lo desconocido. Taré eligió quedarse, mientras que Abraham decidió continuar. Esta divergencia subraya la diferencia en sus respuestas al llamado divino. Taré, limitado por las circunstancias, representaba una obediencia parcial, mientras que Abraham, al salir de Harán, encarnaba una fe total. Harán también es un recordatorio de las decisiones incompletas y de cómo Dios puede usarlas para avanzar su propósito. Aunque Taré murió allí, su estancia en Harán permitió a su familia estar en la posición adecuada para que Abraham continuara el viaje hacia Canaán. En este sentido, Harán fue tanto un lugar de descanso como un trampolín hacia el cumplimiento de las promesas divinas. La muerte de Taré en Harán simboliza el fin de una etapa y el comienzo de otra. Su vida, aunque marcada por imperfecciones y obediencia parcial, fue esencial para la historia del plan de redención. Taré no fue el hombre que llegó a la tierra prometida, pero fue el hombre que sacó a su familia de Ur y los llevó hasta Harán, estableciendo las bases para que Abraham respondiera plenamente al llamado de Dios. El legado de Taré es, en última instancia, un recordatorio de que incluso las vidas incompletas y los pasos parciales pueden ser usados por Dios para cumplir su propósito eterno. Su muerte marcó el cierre de un capítulo,
pero también abrió la puerta a un nuevo comienzo. A través de Abraham, Isaac e Ismael, el impacto de Taré continuó resonando, recordándonos que cada vida, por imperfecta que sea, tiene un lugar en el plan divino. Aunque la Biblia describe a Taré de manera breve, las tradiciones rabínicas y textos extracanónicos han expandido su figura, explorando su vida con un enfoque que va más allá de lo que las escrituras narran. Uno de los relatos más conocidos del Midrash sugiere que Taré era un fabricante de ídolos que tuvo un enfrentamiento notable con su hijo Abraham. En esta historia, Abraham, ya insatisfecho con la idolatría de su entorno, destruye los ídolos de su padre y coloca un martillo en las manos del ídolo más grande. Cuando Taré le pregunta qué ha sucedido, Abraham responde que los ídolos estaban peleando entre sí. Taré, al darse cuenta de la ironía, admite que los ídolos no pueden hacer nada, lo que representa un momento simbólico de ruptura entre el paganismo de Taré y la fe monoteísta que Abraham abrazaría. En el texto apócrifo de Jubileos, Taré es descrito como un hombre atrapado en la idolatría, pero que muestra un destello de arrepentimiento al final de su vida. Según esta tradición, Taré entrega a Abraham a Dios antes de morir, reconociendo la superioridad del Dios único sobre los ídolos que había venerado toda su vida. Estos relatos, aunque no forman parte del canon bíblico, subrayan la importancia de Taré como un hombre que estuvo en el umbral entre la idolatría y el monoteísmo, destacando su papel como una figura de transición en la historia espiritual de su familia judía. En el judaísmo, Taré es considerado una figura compleja. Aunque se le asocia principalmente con la idolatría, las tradiciones rabínicas reconocen su importancia como el padre de Abraham, el patriarca del monoteísmo. Los relatos enfatizan la tensión entre su vida idólatra y el llamado de Dios a su hijo, presentándolo como un símbolo de la lucha entre las tradiciones del pasado y las promesas del futuro. Cristiana. En la tradición cristiana, Taré es visto como una figura secundaria que juega un papel clave en la narrativa de Abraham. Los escritores cristianos a menudo lo contrastan con su hijo, destacando la fe de Abraham frente a la obediencia parcial de Taré. Sin embargo, se le reconoce como un instrumento en el plan de Dios, alguien que inició un viaje que sería completado por su descendencia. Islámica. En el Islam, Taré es conocido como Zar. Según la tradición islámica, Taré es un fabricante de ídolos que enfrenta el rechazo de Abraham hacia sus creencias. El Corán, Sura 6, 74, narra cómo Abraham se aparta de las prácticas de su padre, rompiendo con la idolatría y abrazando el monoteísmo. Aunque Taré no tiene un papel prominente en el Islam, su mención resalta el conflicto entre las generaciones y la transición hacia la fe en un solo Dios. Estas representaciones, aunque variadas, comparten un tema común: Taré como un hombre que, aunque limitado por las creencias de su tiempo, fue un puente hacia un futuro transformado por la fe. La vida de Taré es un recordatorio poderoso de cómo Dios puede usar incluso la obediencia incompleta y las decisiones imperfectas para avanzar su propósito eterno. Su historia ofrece varias lecciones para las generaciones futuras. 1. La importancia de los primeros pasos. Aunque Taré no llegó a la tierra prometida, inició el viaje que su hijo Abraham completaría. Esto subraya que cada paso, por pequeño que parezca, puede ser significativo en el plan de Dios. 2. La lucha entre tradición y fe. Taré vivió en un tiempo de transición, atrapado entre la idolatría de su cultura y la verdad divina que resonaría en su descendencia. Su vida muestra la dificultad de romper con las tradiciones del pasado, pero también la importancia de hacerlo para alcanzar un propósito mayor. 3. El legado más allá de los logros personales. Taré no es recordado por grandes actos de fe, pero su papel como padre de Abraham lo coloca en el centro de la narrativa divina. Su historia nos enseña que nuestro impacto en el mundo puede ser mayor a través de aquellos que influimos, incluso si no vemos el resultado completo de nuestras acciones. 4. Dios obra incluso a través de lo incompleto. Aunque Taré no llegó a Canaán, Dios usó su vida para preparar el camino. Esto resalta que incluso nuestras fallas o decisiones incompletas pueden ser utilizadas para un propósito mayor cuando confiamos en el plan de Dios. Taré, aunque no fue un héroe de la fe como su hijo Abraham, dejó una marca imborrable en la historia de la humanidad. Su vida, llena de tensiones y decisiones imperfectas, es un testimonio del poder transformador de Dios. Taré nos recuerda que, aunque no todos somos llamados a completar el viaje, podemos ser el puente que permita a otros alcanzar la meta. Aunque la figura de Taré a menudo queda eclipsada por la grandeza de su hijo Abraham, es innegable que las raíces del carácter de Abraham se formaron bajo el liderazgo de su padre. Como patriarca de la familia, Taré transmitió no solo el linaje físico, sino también las responsabilidades, valores y tradiciones que marcaron la vida de Abraham. Desde su niñez, Abraham habría observado a su padre gestionar los asuntos familiares, liderar en momentos de crisis, como la muerte de Harán, y tomar decisiones importantes, como la migración de Ur hacia Harán.
Estas experiencias moldearon en Abraham la capacidad de liderazgo, su resiliencia y su habilidad para tomar decisiones difíciles, cualidades que más tarde lo convertirían en el padre de la fe. Además, la exposición temprana de Abraham a la idolatría a través de Taré pudo haber despertado en él una profunda búsqueda espiritual que culminaría en su encuentro con el Dios único. Incluso en su imperfección, Taré preparó el terreno para que Abraham desarrollara una fe inquebrantable. El legado de Taré no solo influyó en Abraham, sino que también dejó su huella en las relaciones entre las generaciones posteriores, especialmente entre Isaac e Ismael. Taré, como abuelo simbólico de ambos, representa la raíz compartida de dos linajes que darían lugar a dos grandes naciones. Aunque Isaac e Ismael tuvieron tensiones significativas, su conexión a través de Abraham, y por extensión, a Taré, siempre fue un recordatorio de su origen común. Esta relación compleja entre hermanos refleja las tensiones más amplias que han marcado la historia del Medio Oriente, pero también apunta hacia la posibilidad de reconciliación basada en su herencia compartida. La influencia de Taré como figura central en esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo las decisiones y valores de una generación pueden impactar las relaciones y destinos de las siguientes. Aunque Taré no vivió para ver a sus nietos, su papel en la formación de Abraham estableció el contexto para estas dinámicas familiares. El linaje de Taré dejó un impacto que trasciende las fronteras del tiempo y la geografía. A través de Abraham, Isaac e Ismael, su descendencia dio lugar a tres de las grandes religiones monoteístas del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas tradiciones, aunque diversas, comparten un origen común en el legado de fe iniciado por Abraham, un hijo de Taré. Además, las naciones que surgieron de Isaac e Ismael han jugado un papel central en la historia del Medio Oriente, siendo protagonistas en los eventos históricos, culturales y espirituales que han dado forma al mundo moderno. Taré, aunque no pudo prever estas realidades, fue el punto de partida de un linaje que cambió la humanidad. Su vida nos recuerda que incluso aquellos que no completan sus viajes pueden ser parte esencial de un propósito mayor. El impacto de Taré no se limitó a su tiempo ni a su generación. Sus decisiones, tanto las acertadas como las imperfectas, continúan resonando en la historia de la humanidad. La historia de Taré es un recordatorio de cómo Dios puede usar incluso a las personas imperfectas para cumplir sus planes perfectos. Su vida, marcada por transiciones, decisiones difíciles y obediencia parcial, se convirtió en la base para que Abraham y sus descendientes cambiaran la historia del mundo. Si esta historia ha tocado tu corazón o te ha ayudado a comprender mejor la importancia de Taré en el relato bíblico, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenidos profundos e inspiradores. Déjanos tu comentario. ¿Qué lección te deja la vida de Taré? ¿Crees que sus decisiones reflejan situaciones que enfrentamos hoy en día? Nos encantaría escuchar tus reflexiones. Y por último, comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que más personas puedan descubrir la historia poco conocida de este hombre que, aunque imperfecto, dejó una huella imborrable en la historia de la fe y la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje.